El 23 de marzo de 2018, un día después de cumplir los 55, Martín Vizcarra es el presidente constitucional del Perú para el resto del mandato, hasta el 2021, por el que fue elegido en 2016 como vicepresidente de la fórmula de Pedro Pablo Kuczynski. La admisión forzada por PPK cuando el Congreso, en un segundo intento de vacancia por permanente incapacidad moral. Se disponía a destituirle en dos contextos de las revelaciones de la trama Odebrecht. El polémico indulto a Alberto Fujimori. Ahora presentaremos un pequeño video sobre los momentos claves que marcaron el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso. El 9 de diciembre del 2018, el 80% de los peruanos ratifica en un referéndum las reformas anticorrupción de Vizcarra, entre ellas una que prohíbe la reelección de parlamentarios. En su mensaje anual al país por Fiestas Patrias, Vizcarra sorprende al proponer recortar su mandato y el del Congreso, adelantando las elecciones del 2021 para superar la crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. El proyecto fue rechazado por el Parlamento, sin embargo la iniciativa marcó un quiebre con la vicepresidenta Mercedes Arauz. El 30 de septiembre del 2019, Vizcarra disuelve el Congreso cuando la oposición intentaba copar el Tribunal Constitucional, designando a nuevos magistrados. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Minutos después, una mayoría del disuelto Congreso suspende temporalmente a Vizcarra por incapacidad moral y juramentó como presidenta interina del Perú a la vicepresidenta Arauz. Ella renuncia al día siguiente. 3 meses y medio después, el Tribunal Constitucional da la razón a Vizcarra al dictaminar que el cierre del Congreso se había ajustado a lo estipulado en la Carta Magna. En enero del 2020, los peruanos eligen un nuevo Congreso en comicios extraordinarios convocados por Vizcarra tras la disolución. El fujimorismo pierde la hegemonía y queda como fuerza minoritaria en medio de los líos judiciales de su líder Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. Casi 2 meses después, entra en vigor una cuarentena nacional por la pandemia del COVID-19, que se prolonga por más de 100 días y conduce al país a la recesión económica. Pese al confinamiento, Perú se encuentra entre los países más afectados del mundo por coronavirus. A finales de mayo, renuncia la ministra de Cultura Sonia Guillén, salpicada por un escándalo tras la contratación presuntamente irregular del cantante Richard Cisnero como conferencista. El 26 de mayo, en plena campaña previa de balotaje, el secretario general de Fuerzas Populares, José Chilper, dijo a los medios que Vizcarra contaba con 34 denuncias ante la Fiscalía de Corrupción Penal de Moquegua. Denuncias que no habían sido hechas por militares, de partidos políticos o de manera anónima, sino por el mismo gobierno regional, y que se refería a irregularidades y actos de corrupción presuntamente cometidos en su etapa de gobernación. De inmediato, Vizcarra salió a paso a la delegación asegurando que existía una alianza política entre Keiko Fujimori y el gobernador de Moquegua, Jaime Rodríguez, para endorsarle a él un total de 50 denuncias hasta la fecha. Añadía Vizcarra, por cierta suma, las denuncias interpuestas en su contra en el ministerio político eran en realidad 48 a 34, como había comentado Chilper. Y por el momento ninguna de ellas había llegado a la instancia judicial. Finalmente, este lunes, el Congreso del Perú
destituyó al presidente por incapacidad moral permanente. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. ¿Cómo manejó Martín Vizcarra las crisis políticas durante su presidencia? Bueno, durante su mandato, Martín Vizcarra logró grandes avances, como por ejemplo tenemos el impulso de reformas políticas y también impulsó que se haga la reelección inmediata, en este caso de los congresistas. Muy bien. ¿Qué impacto tuvo Martín Vizcarra en la lucha contra la corrupción en Perú? Bueno, Vizcarra fue más que todo reconocido por su compromiso contra en la lucha contra la corrupción y pues promovió reformas institucionales que ayudaron a fortalecer el sistema. Ok. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó Martín Vizcarra durante su mandato? Bueno, fue en este caso la oposición de los congresistas a las propuestas que este mismo hacía.